Muy bienvenidos a la clase 7. Seguimos con la estructura if-else. Hoy lo que también vamos a ver o a repasar, que ya lo vimos en PCIN, son los operadores lógicos. Tenemos AND, acá ya lo vemos en el ejercicio, que en un segundito se los voy a explicar. AND, OR y NOT. El ejercicio que vamos a resolver dice: ingresen los tres lados de un triángulo e indiquen si es un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Lo que tenemos que recordar cuando ingresemos el valor de cada lado es que cada lado debe ser menor que la suma de los otros dos para que en realidad sea un triángulo. O sea que definimos las variables para cada lado A, lado B y lado C, y vamos ingresando también cada lado, el primer lado, el segundo y el tercero. Cuando hacemos las comparaciones en la estructura if, vamos a ver que hay dos condiciones que las vemos limitada por paréntesis, una y acá tenemos la otra. En este caso, en la primera línea del if, que están unidas por el operador lógico AND. Y lo que dice que si el lado A es igual al lado B y el lado B es igual al lado C, o sea, si se cumplen las dos condiciones, porque con AND se tienen que cumplir las dos para que salga ya por el verdadero. Entonces, si se cumplen las dos, es un triángulo equilátero. En cambio, con el OR, que tenemos en este caso, basta con que se cumpla solo una condición para que este conjunto de condiciones sea verdadero. A diferencia del AND, que se tenían que cumplir las dos condiciones para que el conjunto sea verdadero. En este caso, entonces, si el lado A es igual al lado B, o el lado B es igual al lado C, o el lado A es igual al lado C, cualquiera que se cumpla, la acción va a ser: es un triángulo isósceles. De lo contrario, nos quedaría el triángulo escaleno, porque si no es equilátero, donde son los tres lados iguales, ni isósceles, donde son dos iguales y uno diferente, quedaría la opción escaleno. En esta opción también, en la condición if, he colocado cómo sería el argumento, digamos. ¿Cómo está formada esta condición? Está formada por: estoy negando esta igualdad y negando esta igualdad y negando la tercera igualdad. Si se cumplen las tres, es un triángulo escaleno. Vamos a probarlo con un ejemplo. Ingrese el valor del primer lado. Bueno, por ejemplo, ingresamos un 5, un 6 y un 8. Vamos a ingresar. O sea, el primero es 5, 6 más 8 es 14, 5 es menor que la suma de los otros dos. Si sumo 5 más 6 me da 11 y es menor que 8. Perdón, 8 es menor que la suma de esos dos. Después vamos a poner la condición para hacerlo más sencillo. Que me dice: es un triángulo escaleno. Eran los tres lados desiguales. Probamos que tenga 10, 10 y 10. Que en este caso cualquiera
es menor que la suma de los otros dos. 10 es menor que 20, ¿no? Entonces, los tres iguales es un equilátero. Y ahora vamos a poner un 6, un 8 y un 8. Es un triángulo isósceles. Para que quede más completo el ejercicio y no tengamos que estar pensando en lo que tenemos que recordar, que cada lado debe ser menor que la suma de los otros dos, lo vamos a agregar. O sea, que primero, antes de saber qué tipo de triángulo es, tiene que saber si es un triángulo. Entonces, sí. Y vamos a poner la primera condición. Si el lado A es menor que la suma del lado B más lado C, y copiamos para ver si hacemos más rápido y no se aburren, y pegamos. Y acá tenemos que cambiar. Esto va a ser el lado B. Entonces, tenemos que cambiar acá, en cambio de B, el lado A. Muy bien, el C está bien. Ponemos otra vez y control B, volvemos a pegar. Entonces acá que tenemos que cambiar, nos queda el lado C B más lado A. ¿Quedó bien? B más C, lado B, A más C, y lado C, B más A. Muy bien. Sí. Entonces, este sí lo vamos a cerrar al final, o sea que acá vamos a abrir. Y este sí se va a cerrar. Me faltaría una llave acá. Muy bien. Quedó un error. Ah, falta el paréntesis. Acá son dos. Claro, cada condición tiene un paréntesis y me falta cerrar el último paréntesis. Antes de ejecutarlo, vamos a dejarlo más prolijo, o sea, ven que el if hay dos que están a la misma altura. Entonces, para que quede bien la forma del programa, lo seleccionamos, botón derecho y la opción Format. Hacemos clic y ven cómo nos fue quedando un if adentro del otro y las llaves todas seguiditas. Ahora sí lo vamos a ejecutar. Recuerden que le agregamos la condición que se tiene que cumplir, que cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos, y acá está expresado que si no se cumple tiene que aparecer no es un triángulo. Entonces lo vamos a ejecutar y voy a ingresar un valor que sea mayor que la suma,
segundo lado, o sea, vamos a hacer 10, el tercero un 5, o sea, da 15, 20 no es menor que 15, entonces en este caso no es un triángulo. Muy bien, y probamos con 8, 9 y 4 es un triángulo escaleno. Cualquier duda, gracielaprogramando@gmail.com. Muy buena semana para todos.